Se sent? Sí, em sembla que sí. Moltíssimes gràcies per haver omplert aquesta cripta de mossèn Sol. És un plaer aquí ser entre vosaltres. Em fa molta il·lusió poder-vos presentar a la Berta Maneses. En primer lloc, agrair que ens hagin cedit aquest espai tan agradable per fer aquesta presentació, una mirada a la mort des de les tradicions religioses, un cicle que vam començar dilluns passat en aquest mateix espai amb la presència de Francesc Torredeflot, que continua avui amb Berta Maneses, i la setmana que ve agafa el relleu la biblioteca el dijous a la tarda i també hi sereu tots molt benvinguts. Aquesta conferència serà gravada i a través del canal de YouTube de Som Cristians la podreu tornar a veure tantes vegades com vulgueu. Després de la presentació de la Berta també hi haurà un espai per preguntes i esperem que us agradi molt. Probablement ja la coneixeu i per això sou aquí. Berta Maneses és una religiosa felitense i una mestra zen. Dirigeix el Departament de Matemàtiques i de Cultura Religiosa de l'Escola Nostra Senyora de Lourdes de Barcelona. Va ser nombrada mestra zen l'any 1998 a l'Escola Internacional Sanbo Zen, arrelada a Kamakura, al Japó. Cal destacar del seu mestratge les nocions del buit i la compassió com a dimensions medul·lars de la tradició budista zen. És presidenta de l'Associació Dana Paramita de Barcelona. Des de 1990 du a terme un intens treball en l'àmbit interreligiós a través de la meditació i la participació en seminaris d'estudi i docència en diferents països, Espanya, Itàlia, Argentina, Alemanya, Estats Units i altres països de Llatinoamèrica. És important destacar que des dels principis dels 90 també està estretament vinculada amb Tortosa i amb les Terres de l'Ebre. Cal destacar el seu compromís amb l'acció social en diferents grups vinculats a l'associació Dana Paramita, tant a Catalunya, a l'estat espanyol com a Llatinoamèrica, en diferents centres cívics, hospitals, presons, com a fruit de la saviesa i la compassió dels grups de meditació als quals acompanya. És vicepresidenta de la Fundació Valors Humans, una espiritualitat emergent, vinculada a la Casa d'Espiritualitat Sant Felip Neri de Barcelona, i enguany l'Ajuntament de Barcelona ha concedit la medalla d'or de la ciutat a la Casa d'Espiritualitat Sant Felip Neri, atesa la seva implicació pel desenvolupament social i humanístic en els camps de l'espiritualitat, l'educació, la salut, l'art i la cohesió social de la Fundació. Moltíssimes gràcies, Berta, per acompanyar-nos. Endavant. Moltes gràcies. Quina presentació. Una presentació exhaustiva. Moltes gràcies. Sí, la muerte... Bona tarda, i parlo català quan dono classes de matemàtiques, però ara, per la multilingüisme que hi ha entre vosaltres, faré la xerrada en castellà. La muerte, un aspecto crucial de la vida. Así se titula la conferencia, con dos aspectos que son como dos columnas, como las que estén veient aquí, que es la sabiduría y la compasión. Sabieza y compasión. Quería comenzar diciendo que los místicos de todas las tradiciones, los maestros zen también, y otros maestros espirituales, siempre han percibido la vida y la muerte como una ininterrumpida y continua secuencia. Es el vaivén de un eterno péndulo, podríamos decir. Muchos de estos místicos afrontaron ese momento que llamamos la muerte con una sonrisa, incluso con una carcajada, y a menudo eligieron morir en una postura meditativa o incluso mientras permanecían de pie en el mismo trabajo que estaban realizando. Es decir, percibieron la vida como una continuidad.
con un todo que tiene esta manifestación. Nosotros, cuando los pensamos, decimos, no se dejaron encadenar por ninguna de los miedos que generalmente acompañan cuando hablamos de la muerte. Podría decirse que habían trascendido el yo, ese ego que se aferra a la vida en el sentido del espacio que tenemos, porque las frases que dicen estos místicos son impresionantes. Por ejemplo, dice, nacido como un sueño, en este sueño del mundo, qué tranquilo estoy, yo que desapareceré como desaparece el rocío. Es decir, el hecho de percibir la vida como un sueño no solamente lo recoge la mística, sino que también la literatura. Todos recordáis la obra de Calderón de la Barca, de la vida sueño, o las afirmaciones de León Tolstoy. Tolstoy tiene un párrafo que le quiero leer porque realmente es impresionante, para hablar simplemente de esto, de que la muerte y la vida es un continuo, no están separados. Dice, y que lo vivimos así, como un sueño. Dice el Tolstoy, dice, toda nuestra vida, desde el nacimiento hasta la muerte, con todos sus sueños, no es a la vez un sueño que tomamos por la realidad de la vida, esa realidad de la que no dudamos, porque no conocemos otra vida más real. Los sueños de nuestra presente vida son el entorno en el cual manifestamos impresiones, pensamientos, sentimientos, y eso se proyectan en nuestra vida presente. Entonces, ¿estamos viviendo la vida o estamos viviendo la vida a través de miles de sueños? Nuestra vida no es más que uno de los sueños de esta vida más real. Y así, interminablemente, día a día, hasta que llegue el último día. Y entonces la auténtica vida, que es la vida de Dios, me gustaría, dice Tolstoy, que la comprendierais profundamente. Esta es una de las afirmaciones quizás fundamentales de cómo percibimos la vida y hasta qué punto nuestra percepción y nuestra conciencia están realmente despiertas o están dormidas. Hace referencia al sueño como no estar del todo despierto, es decir, que nuestra percepción es no del todo profunda, no del todo correcta, no del todo ve la realidad en todas sus dimensiones, sino que nuestros sentidos con frecuencia solo ven la apariencia de las cosas. Es decir, en el ámbito del Zen se habla de la ceguera perniciosa. Y lo llama así, ceguera perniciosa, porque es la de aquellas personas y aquellas situaciones en las cuales uno cree que ve, pero está ciego. Y cuando uno no se da cuenta de la ceguera, es muy peligroso, porque lo que ve no es la realidad, es la apariencia a veces de la realidad. ¿Y qué quiere decir esta ignorancia respecto al ver? También los místicos desde la antigüedad hablan de la importancia de abrir el ojo del espíritu para ver. Nosotros, ver el ojo de la carne, el ojo, esto ocurre después de nacer sin ningún problema. Los vitorinos, los grandes filósofos y místicos del siglo XII, afirmaban, ¿no? El oculis carnis se abre, nada más nacer al poco tiempo, a las pocas horas. El ojo de la razón también, los niños hablar desde los 3 años perfectamente, con coherencia y hacer preguntas interesantes, pero además vemos que el ojo de la razón crece paulatinamente en la medida que crecemos.
Es decir, cada vez tenemos más capacidad de razonar. Nuestra razón pasa de una razón muy concreta, muy formal, a más abstracta e incluso capaces de crear todos los datos y todos los algoritmos que creamos que hacen posible hasta una inteligencia que llamamos artificial. Es decir, ¿por qué las personas tenemos tanta capacidad de abrir estos dos ojos y tan poca dedicación para abrir el tercer ojo, el ojo del espíritu? Es curioso, pero este ojo no tenemos una vida plena si no llegamos a percibir a través de este ojo del espíritu, que necesita conciencia y atención. En relación con la muerte y el temor hay un filósofo que se llama Horace Kalem que escribe así: hay personas, pensadlo bien esto, hay personas que configuran su vida a través del temor a la muerte y otras lo hacen con la alegría de vivir. Las primeras viven muriendo y las segundas mueren viviendo. Es muy importante esto, porque nos está invitando a que esa actitud de la alegría de vivir es la condición indispensable para poder vivir, para poder tener que la muerte sea vida para nosotros. La verdad sobre este hecho de vivir es que en realidad lo experimentamos cada día, la muerte. Lo mismo que el morir. Hay muchos momentos en la vida de todos nosotros que podemos recordar en que hemos sido rechazados, en que alguien nos ha marginado, que alguien del que estábamos, por ejemplo, profundamente enamorados nos ha dejado, que falleció una persona que era muy cercana a nosotros y es como que una parte de nosotros ha muerto con ella. Es decir, en la vida hay muchas pequeñas muertes, eso es cierto. Y estas muertes diarias son en parte el precio que pagamos a la vida porque nos hemos comprometido con ella, pero ellas generan vida a su vez. Por ejemplo, en la vida ocurren con regularidad grandes cambios, no solamente en el mundo de las relaciones. La muerte aparece en muchísimos cambios. No solo que se muera alguien físicamente, diciendo, sino en pérdidas, en situaciones que hemos de soltar, que hemos de no aferrarnos. Es decir, hay continuas causas que las llamamos pérdidas. Estas pérdidas son también pequeñas o grandes muertes. O sea, la lista oficial de estas situaciones y del estrés es grande, porque estas pérdidas generan en nosotros estrés. El primero de los factores en la lista de la muerte es simplemente el apego. Es un factor que nos hace no poder vivir las cosas de manera fluida, las situaciones de algo que forma parte de un continuo, algo que no podemos controlar. La vida es, y nosotros creemos que podemos controlarla, pero no hemos podido controlar la infancia. Pasó la adolescencia también, la juventud, la madurez, la vejez. Todas ellas son pérdidas, todas ellas son tal como funciona la vida en este fluir. Pero esas muertes son siempre precursoras de una nueva vida. Es más, incluso cuando algo nos parece tremendamente complicado y difícil, después con el tiempo llegamos a comprender que no deja de ser también un hilo dorado que teje el cosmos de nuestras vidas.
incluso con el dolor que a veces comporta. Es un hilo dorado. Por tanto, estas muertes producen conocimiento. No son solo pérdidas, muchas veces son ganancias. Muchas veces es gracias a ellas que tocamos lo más íntimo de nuestro ser. Podríamos decir que muchas muertes cotidianas son justamente la causa de nuestras resurrecciones. La enseñanza es clara. Conforme es la vida vivida, momento a momento, así es la muerte. La vida cotidiana está llena de momentos que son eternos. En la medida que somos conscientes, ese momento es eterno. No le falta al momento nada más que la conciencia para ser eterno. Por lo tanto, para vivir plenamente en el aquí y el ahora de cada hora y de cada día, necesitamos morir al momento anterior. Ver que el momento presente es absoluto en sí y el momento anterior ya ha pasado. El pasado está en el recuerdo. El futuro no ha llegado aún. Vivamos plenamente el presente. Entreguémonos completamente a las exigencias del momento. ¿Para qué? Para ser plenamente nosotros mismos. Los pensamientos del pasado, del presente o del futuro de la vida, de este mundo y del siguiente, solo se trascienden cuando se vive plenamente el ahora. Eso en la práctica de la meditación se llama entrar a través del silencio y a través de la meditación en ese momento que es no tiempo, que es absoluta entrega, en el cual, al entrar en él, la vida emerge y una vida plena. Hay un revolucionario, un cabecilla de la resistencia francesa, que sobrevivió también a Auschwitz, a estar dentro de un campo de concentración nazi, ¿no? Y él dice que cómo entiende la relación entre vida y muerte. Y dice lo siguiente: los recuerdos están aún demasiado tiernos, demasiado próximos para temerlos. Nosotros, esto ya es una manera importante. Los recuerdos a veces están tan próximos que ¿por qué les tememos? Nos consumen la energía, dice él. Hemos de aprender a concentrarnos en el momento. Si te concentras en el momento, satisfaces el ansia de vivir plenamente. Y dice, como una persona que está en un campo de concentración, no guardes la comida, ingiérela al instante. Bocado tras bocado, como si cada miga fuese el único alimento en todo el mundo. Cuando llega un rayo de luz, ábrete y absórbelo hasta lo más profundo de tu ser. No pienses que hace una hora tenías frío o que de aquí a una hora volverás a sentirlo. Goza simplemente del momento presente. Capta el minuto. Cierra la actividad de los recuerdos, incluso de la esperanza. Lo más curioso es que con este tratamiento la angustia desaparece. Se despoja uno del sufrimiento, porque el sufrimiento, dice él, es el resonar, es como el eco, digamos, de los recuerdos y del miedo. El sufrimiento quedará reducido al menos a la mitad, solamente con que te entregues plenamente al momento. Claro, esto que lo diga una persona que ha sobrevivido
a una situación tan sumamente triste y dramática, nos da una clave importante. Es curioso que toda la mística de todas las religiones pone un énfasis grandísimo en vivir plenamente el momento, porque en él está la gracia. Yo siempre digo, la gracia llueve siempre, todo el tiempo. Podíamos recibirla si estuviéramos en el momento, porque es en el momento. Pero si estamos un paso antes o un paso después, aunque llueva a cántaros, no la recibimos. Por tanto, ese momento es sagrado. Eso nos ha de ayudar una práctica espiritual. Y no la sustituyamos por nada, porque es experiencia, es silencio, es contemplación, es apertura. No la sustituye ese día, pero yo me pongo a leer. No, leer es la mente racional. El tercer ojo, el ojo del espíritu, no es el ojo racional, es más allá de la razón. No la niega, pero la trasciende. Por lo tanto, las lecturas nos pueden ayudar, nos pueden suministrar un mapa, una brújula, pero no la podemos sustituir por la experiencia. Emerson lo dice, el mejor libro es aquel que te hace sentarte a meditar. Ese es el mejor libro. Entonces, los recuerdos, incluso los dolorosos, los sentimientos molestos, los asuntos pendientes que tenemos que solucionar, una vez que están ahí, en tu inconsciente, afloran evidentemente a la conciencia cuando tú estás en silencio. Y en la medida en que tú estás en esa actitud de apertura, la gracia, la intuición les disuelve, les soluciona. A veces creemos que todas las soluciones pasan por nuestra cabeza y no. Muchas de ellas es esa apertura en que la gracia les disuelve. La gracia tiene mucho de intuición, tiene mucho de percepción nueva de la realidad. Por lo tanto, ser conscientes de que la vida y la muerte es un continuo y que en la medida en que vives plenamente momento a momento, en esa medida, ese momento último, el de la muerte, no es nada más que un momento más. Para eso tenemos que darnos cuenta y caer en la cuenta de otro dato, y es que todo es impermanente. La impermanencia nos habla de que no solo hemos de vivir plenamente conscientes momento a momento, sino de llegar a percibir que lo esencial de la vida siempre está justo ahí, en el momento, aunque sea muy trágico. Os cuento un cuento que es un koan del maestro Tosan, es un maestro zen, en el que estaba gravemente enfermo, estaba a punto de morirse. Es un maestro del siglo IX, y entonces hay una forma de decir que te estás muriendo, muy típicamente de medicina china, podríamos decir, en el que se supone que los 4 elementos que están formando nuestro cuerpo pues se están yendo, ¿no? O sea, se está yendo el agua, el fuego, el aire, etc., ¿no? Y entonces el maestro se estaba muriendo, estaba muy grave, y le dice un monje: maestro, tus 4 elementos están en desarmonía, están desapareciendo, están en desarmonía, te estás quedando sin ellos, ¿no? Pero ¿hay alguien que no está enfermo? Le preguntan. O sea, le dice el diagnóstico, estás fatal. ¿Pero hay alguien que no está enfermo? Y el maestro dice, sí. Y ese alguien le pregunta al monje, ¿te está viendo? Y el maestro responde, mi función es observarle. ¿Y qué sucede?, pregunta el monje, cuando tú le observas.
entonces no veo ninguna enfermedad. Y dicho esto, murió. Es interesante la capacidad de justo estar y de justo ver que en esa experiencia del momento veo no solamente una realidad física, corporal, que muere, sino algo que trasciende completamente y que puede decir, ahí no hay ninguna enfermedad. Por supuesto que ese alguien que no está enfermo es nuestra esencia divina o búdica. Ella no está sujeta a ningún nacimiento ni a ninguna muerte. Era antes de que naciéramos y sigue siéndolo después de morir. Está más allá de todas las enfermedades. Pero la función, dice el monje, el maestro, es observarla. Esa mirada atenta, más allá de toda descripción, no solamente ha de ocurrir en el momento final de tu vida, sino que la tienes que tener presente a lo largo de toda la vida, porque toda la vida es impermanente, es vida y muerte continuada. Por otra parte, esta continuidad de la vida es la verdad y por tanto la muerte no es más que un episodio más de nuestra existencia. En realidad, lo que es importante para nosotros es saber que podemos trascender el miedo a la muerte y que esa confianza está justamente en haber experimentado a lo largo de nuestra vida que esa esencia, esa verdadera naturaleza divina está más allá del nacer y del morir. Tener conciencia de que existe en nosotros esa posibilidad o esa capacidad de experimentar eso que llamamos la naturaleza esencial, divina, que podemos experimentar esa realidad que somos más allá que nuestro cuerpo. La puerta que nos comunica con esa percepción es el silencio y la atención. Hay que cultivar prácticas de meditación que me ayuden a ese camino de la sabiduría, del conocimiento profundo de uno mismo, de no identificarnos solamente con el personaje. No solo somos lo que pone en nuestro carnet de identidad o lo que cuando leen un currículum, eso no soy yo, eso es mi identificación en la vida, tengo que firmar papeles, etcétera, ¿no? Y tengo que presentarlo para buscar un trabajo, pero eso no es más que una identificación, pero no es mi identidad. No es lo mismo identificación que identidad. La identidad es el verdadero ser que soy. Y cómo toco esa realidad que llamamos naturaleza esencial o divina. Cómo abro ese ojo del espíritu, ese tercer ojo. Porque es ese tercer ojo el que me permite percibir la realidad con un trasfondo que es más allá de la apariencia. Entonces, claro, aquí nuestra existencia, esta realidad, ¿en qué consiste nuestra existencia? No solamente en tener, no solamente en tener una carrera, un sueldo, una familia, un coche, una casa, que ya es difícil, pero bueno, es así. Pero no consiste solamente en tener, sino en ser. Claro que puedo ser teniendo todas estas realidades, pero ¿qué tiempo dedico? Podéis hacer examen de conciencia. ¿Qué tiempo dedico a simplemente ser? Porque implica esta atención y este silencio. La vida se nos da continuamente y somos co-creadores de la vida. No la podemos controlar. Nos sobrepasa en muchos momentos. La recibimos y la desplegamos.
Y así vamos creando nuestra vida, nuestra existencia, digamos. Es fantástico, y así nos lo ha dicho Emerson, amar la vida. Pero hay otro don que vamos preparando en ella, que es el siguiente nacimiento. Estamos gestando continuamente otra vida dentro de nosotros. Cada instante estamos alumbrando el instante siguiente. Y la vida está hecha de un continuo recibir y dar. Nuestra existencia es como la gestación de una dimensión interna en nosotros, que requiere un momento para expresarse. Y el momento cumbre de la expresión es la muerte. Ese es el momento cumbre. Nos angustia la muerte porque insistimos en verla como nuestro final en vez de verla como el comienzo de algo que no controlamos y que, como desconocemos, nos produce miedo. El ser humano, no sé si estáis al tanto, pero inventa 1001, iba a decir tonterías, para prolongar la vida, creyendo que sí puede ser eterno. Y la eternidad es otra cosa. No es prolongar la vida, no es que te congelen y luego te vuelvan a descongelar. La eternidad es otro orden, es otro nivel de conciencia, la eternidad. No es un chicle de siempre, 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 ¿no? Que voy haciéndolo largo, estirándolo, ¿no? Nuestro vehículo biológico, ya lo vemos, en la Tierra está programadísimo. Sobrevivimos 60, 70, 80, 90, alguien 100, pero muy pocos. Bueno, nuestra muerte es lo que más necesitamos para alcanzar y ver realizadas todas las potencialidades con las que hemos nacido. Hay dimensiones que se están gestando en esta vida y que nos permiten justamente ese paso a la otra. Si alguien nos pidiera cuenta cuando nos morimos, que no hay nadie con un libro que haya apuntado todo lo que hemos hecho, pero si hubiera alguien, la única pregunta que un poco lógica que puede decir es: ¿has llegado a ser la persona que eres? Todas tus potencialidades con las que has nacido, ¿las has desarrollado? ¿O por miedo, por vagancia, pereza, las has dejado ahí ocultas en tu inconsciente? El saber partir es un acto de generosidad, es un acto de entrega, es un acto de confianza. La muerte es un acto de generosidad y tenemos que estar preparados para este acto. Pero amar la vida plenamente incluye este acto. Quien madura en todos los ámbitos, es decir, todos los ámbitos son físicos, mentales, emocionales, psicológicos, espirituales, en todos los ámbitos que configuran la persona, está haciendo un ejercicio de co-creación en el universo, en la vida. Y como para hacer este proceso tiene que entregarse una y otra vez, aprende que la entrega, el desapego, es continuado. Porque si no me desapego, no crezco, no doy el siguiente paso. Si estoy enganchado en el anterior, no doy el siguiente. Hay una anécdota de un maestro zen que dice en la historia, ¿no?, que era un abad importante justamente en un monasterio de Kamakura. En Japón es una ciudad que ha sido capital de Japón y por lo tanto es una ciudad que tiene muchísimos templos y monasterios. Y este abad tenía la costumbre de salir de paseo con un ayudante, salían de paseo y un día, cuando estaban de paseo,
oyeron llorar a gritos en una casa, ¿no? Y entonces entró para ver qué pasaba y preguntó, ¿por qué lloráis? ¿Qué ha pasado? Y entonces le respondieron que había muerto un hijo de 18 años y que el dolor no lo podía soportar aquella familia. Entonces el maestro se sentó al lado de los padres y empezó a llorar también con ellos, ¿no? Entonces, cuando salió, el acompañante le dijo, parece mentira, siendo un maestro zen, un maestro que parece que supera la vida y la muerte, ¿por qué se ha puesto usted a llorar tan trágicamente? ¿No está más allá de la muerte? Y entonces dijo, pero si yo he visto el dolor de esta familia, ¿cómo voy a estar al margen del dolor? ¿Por qué he puesto este ejemplo? Porque el aprender a estar momento a momento es con lo que cada momento nos trae. No es una persona que puede con todo, no. Es frágil, sufre, llora, ríe, pero siempre sabe que eso es la apariencia de la realidad, que hay otro nivel más profundo o que está por encima, como lo queramos decir, que en esa esencia divina no hay nada que esté mal, que todo está bien, pero hay que saber vivir lo que está mal, porque si no, no ayudamos a que crezca esa madurez que necesita nuestro universo. Podríamos decir que la muerte es la puerta de la liberación. Eso podría ser una definición. ¿Y cómo damos sentido a este gran pasaje de la vida que llamamos muerte? Es un cambio de nivel. La vida tiene un propósito. El propósito es hacer fructificar nuestros talentos, esas semillas que han nacido con nosotros. ¿Para qué? Simplemente porque ese propósito persigue el desarrollo total de todos los niveles de tu existencia. Y en ese sentido, la muerte es la puerta de la liberación. ¿Por qué? Porque tal como hemos vivido todos esos niveles en el tiempo que se nos da, tal como los hemos vivido, estamos preparados para la liberación total en el momento de morir. Si nos hemos ejercitado en el agradecimiento y en el desapego, si nos hemos ejercitado en el amor por las personas, por las cosas, por lo que la vida nos ofrece, la muerte última será una entrega bella, confiada, liberadora. Si hemos vivido aferrándonos a relaciones, a propiedades, a imágenes de nosotros, etc., la muerte se podrá vivir como el supremo fracaso. Ahora lo tengo que dejar todo. Y a pesar de que lo sabemos, como yo digo en plan de guasa, nunca he visto un camión de mudanzas detrás de un féretro. ¿Verdad? ¿Para qué tanto almacenar? Es decir, hemos de aprender a morir y a transformar el miedo en confianza, las resistencias en ofrenda, las pérdidas en aceptación y en agradecimiento. En agradecimiento, porque pueden ser justamente el hilo dorado que teje el cosmos de mi vida. ¿Y para qué? Para que lleguemos al final como una entrega última, agradecida, de poder ofrecer todo lo maravilloso que hemos vivido, que no quiere decir que es perfecto, porque si se muere alguien querido hay que llorar. Si algo me ocurre
que me produce tristeza, estoy triste. Pero sé que la tristeza, lo mismo que la alegría, es impermanente. Todo se mueve, todo cambia. La muerte es un paso importante porque hemos de abandonar el ámbito de lo conocido y entrar en lo desconocido. Desprenderme de la identificación que supone el cuerpo, ¿no? Es como abrirte un campo de luz que ilumine en profundidad toda tu conciencia. Y esto ocurre. En las prácticas de la meditación, en el Zen, por ejemplo, hablamos muchísimas veces de cómo abrir ese ojo de la percepción a toda la realidad. Es decir, cuando caminas, cuando vas por la montaña, cuando caminas en un parque, cuando caminas en la ciudad, cuando cocinas, cuando te duchas. El ojo de la percepción tiene que ser presente en estas realidades que son la vida cotidiana de cada uno de nosotros. Hay una frase que dice: si saco agua, la luna está en mis manos, y si arranco una flor, la fragancia está en mi manto. Es decir, en cada cosa que percibo hay ese sabor, esa fragancia de lo que es inmaterial, por decirlo de alguna manera. Aprender esta percepción de la realidad es lo que se llama sabiduría. La sabiduría es de diversos tipos. La sabiduría no es los conocimientos. No es que no haya que tener conocimientos. Bueno, Raymond Paniker dice que los conocimientos, los saberes, dice, más el amor, dan sabiduría. Pero claro, es el amor a eso, el amor a la vida, el amor a la tierra, el amor a las personas, el amor es la energía. ¿Para qué? Para que la percepción sea capaz de ver la realidad tal como es, sin deformarla. Por lo tanto, no es un amor de apego, no es un amor simplemente sentimental. Él dice, si fuera sentimental, nos perderíamos en lo emocional. Y si es solamente conocimiento mental, nos perdemos en la aridez de los saberes. La sabiduría saborea la realidad y tiene la capacidad de percibir la talidad de todos los objetos. Es decir, ¿qué es la talidad? Del tal cual es cada cosa, sin ponerles nada, ¿no? Simplemente les ve en su realidad tal como es. Y no vemos con claridad porque lo que hacemos es proyectar en la realidad las vivencias que tenemos. Y lo hacemos con todo. Lo hacemos con las cosas, me gusta o no me gusta. Con el conocimiento, yo a esta persona ya me la conozco. ¿Cómo que te la conoces? ¿Qué sabes de ella? Bueno, esto. Esto es solo superficie. Conocerla es otro nivel mucho más profundo. Es decir, penetrar en la realidad para descubrir su talidad, el tal como es. El tal como es una situación, el tal como es una planta, el tal como es una persona, sobre todo, ¿no? Debemos enfrentarnos siempre a una mirada, eso es la percepción, que acaba viendo. No una mirada que solo ve la superficie y la apariencia, sino que acaba viendo la esencia de las cosas, de las personas, de los acontecimientos. Y para eso se necesita tiempo de contemplación, porque si no pasamos por encima y ya lo hemos visto y ya lo hemos juzgado, ya nos quedamos tranquilos. Esa no es sabiduría. Y es necesaria la sabiduría para entender la muerte. Las dos condiciones, sabiduría y compasión. Pero la sabiduría también es la capacidad de ver la esencia de todo. Por tanto,
Hay un escritor que es Han Chang, que es coreano, que es profesor en la Universidad de Berlín, que él dice: si quieres salvarte y salvar al otro, tienes que hacer posible en ti y en el otro que descubra su esencia divina. Si no, no le salvas. O sea, y estamos hablando de salvarse en la vida y en la muerte. Es decir, la capacidad de ver en todo la esencia es otra de las características de la sabiduría. Y eso da una libertad muy grande respecto al pasado y respecto al futuro. Eso convierte el momento presente en el lugar de la manifestación. Y hemos de aprender a entrar en ese lugar. Muchas veces, eso lo tendría que explicar después, pero me recuerdo ahora, cuando estamos haciendo acompañamiento a enfermos terminales, o más aún, cuando estamos haciendo prácticas de meditación en la cárcel, por ejemplo, en las prisiones, sabemos la historia de algunos un poquito. Sabemos que se ha matado a su mujer. Sabemos que no sé quién, no sé cuántos, ¿no? ¿Y qué vemos en él? ¿Un criminal? No le salvamos entonces. No le damos la oportunidad de llegar a ser él mismo, que también tiene la misma esencia divina y búdica que yo. Eso es muy importante porque es la percepción verdadera de las cosas. Nosotros no acabamos de aceptar la muerte porque no vemos la esencia que nos configura a nosotros y a todo. Entonces, como estamos tan pegados al cuerpo y este se va, tenemos una verdadera frustración con la muerte. A eso, en el ámbito del Zen, lo llaman la comprensión correcta del vacío. Y cuando oímos la palabra vacío ya nos asusta, porque parece que es un agujero negro del espacio. Y no, es la matriz de las infinitas posibilidades. Y nace, esa matriz se manifiesta en otro nivel en el momento de morir. Y eso es una experiencia que también se tiene en la práctica de la meditación, ese otro nivel de percepción. En el acompañamiento, que es lo que quería decir, lo que se manifiesta es desde esta percepción de la esencia, que eso es la sabiduría, la acción es compasiva, porque todos nosotros tenemos la misma esencia divina. Y por lo tanto todos sois en parte yo mismo. Entonces es súper importante la compasión, porque es la única actitud que me ayuda a ver a cada persona y a cada situación desde su esencia y a querer liberarla. Aunque sea un criminal, es liberarle de esa capa, de esa costra, digamos. Acompañar en el sufrir del otro es una forma de amor. Necesitamos más dulzura, más compasión, pero sobre todo más presencia. No estamos presentes, estamos medio presentes. Necesitamos cambiar esa mirada superficial por la atención extrema, por la entrega al momento. Es verdad que muchas veces lo que nos ocurre ante el dolor del otro, que se despierta nuestro propio dolor. Y entonces ese dolor que tenemos secreto, en vez de estar presente plenamente para el otro, en el acompañamiento, estamos diciéndonos, pobre de mí. Y el pobre de mí no es el que ayuda. Pero sí que es verdad que el sanador herido ayuda. Conoce su herida, pero también conoce su esencia y la del otro. Es decir, la compasión solo será cuando uno ha superado la separación con el otro. Cuando el otro es otro yo mismo. Las culturas más antiguas, más primitivas las llamamos, los mayas, se saludan así.
te saludo porque tú eres otro yo mismo. Nosotros decimos, bueno, él es él, yo, ¿no? Exacto. Y yo, con mucho yo, además, ¿no? Es decir, la compasión ha de surgir desde este ámbito profundo y liberador de la experiencia de tu verdadero ser. Si no es así, no es liberadora. La compasión es un acontecimiento que se encuentra en actos muy simples. No son actos heroicos, son simples como la mirada compasiva, como la presencia, como el sentirte con el otro, el acercarte al que sufre, sintiendo no solo es sentir pena, o no es sentir pena, no es sentir pobre de mí, mucho menos. Es una empatía profunda en el que estoy comprometidísima a que el otro y yo podamos trascender esa situación de sufrimiento. Y la podemos trascender si experimentamos la esencia que somos. Del mismo modo que el sufrimiento no solo afecta a los que lo están pasando, sino que es un sufrimiento de la humanidad, es muy importante ser completamente conscientes de que podemos, con actitudes compasivas, amorosas, de presencia, liberar el sufrimiento, no solo nuestro, sino de todos los demás. Aumentar esa energía positiva que vibra en el mundo. Cada uno de nosotros tenemos que tener presente que exactamente alcanzamos el mismo grado de aceptación, de amor y de comprensión que somos capaces de dar a los otros. Si no hay esa capacidad de dar a los otros, tampoco le alcanzamos para nosotros. Y el acompañamiento compasivo en las situaciones de muerte implica aceptar, contener y transformar. Estos tres verbos son importantísimos. Aceptar es ese trabajo de que yo acepto la enfermedad, yo acepto la situación, la mía y la del otro. Es decir, me atrevo a penetrar en capas profundas mías y acepto eso que duele, ¿no? Es una actitud que es compasiva, la de aceptar. Cuando lo niego, entonces aparece el miedo y la rabia. Pero si lo acepto, desaparece el miedo y la rabia. Siento una apertura, una liberación. Además, lo he de contener. No dejo que se desborde. Contenerlo es una actitud que no es fácil. Requiere muchísima madurez contenerlo. Para contenerlo tenemos que ver que nuestro ser es más, mucho más que ese sufrimiento, que esa situación nuestra o del que acompañamos. Y después es transformar. Es un compromiso que se puede realizar cada momento de nuestras vidas. Si tenemos práctica, en el momento de la muerte será facilísimo. En cada momento tienes que tener en cuenta esto, el aceptar la realidad, la talidad tal como es, a contenerla. Contenerla es aceptar que madure, está ahí, ha de hacer el proceso. No es reprimir, es simplemente contener. Y después es transformar. La transformación siempre ocurre. Es una situación totalmente de gracia. Pero es necesario que tú estés ahí, presente, para que la gracia actúe y la transforme.
La gracia y la transformación, lo primero que hace es que conecta la situación con el amor, con el corazón. Y cuanto más difícil a veces es la situación, más fuerte es esta conexión. Nace como una especie de gozo, como una certidumbre de que cada uno de nuestras respiraciones, de nuestros actos, es una manera de transformar que va haciendo de esa realidad algo grande, algo, si queréis, es sutil, pero es una felicidad que nace del agradecimiento por la transformación que se está dando. Dentro de nuestra acción, cuando estamos haciendo acompañamiento espiritual a personas que están en el último momento, nuestra acción, que es totalmente desinteresada, se desplaza como más allá del tiempo, más allá de las palabras, más allá del silencio, y nos sitúa en un espacio que le podríamos llamar eternidad. El ser humano, el dolor, la limitación, todo eso cae, como si dijéramos, en ese silencio y se transforma. Podría decir, y así acabo, que la práctica de este amor bondadoso, de esta compasión, trasciende realmente el nacimiento y la muerte. Siempre me acuerdo de lo bonito que es el epitafio que en Covilhura está en la tumba de Machado. No sé si os acordáis de él, que dice: cuando llegue el día del último viaje y esté al partir la nave que nunca ha de tornar, ha de volver, me encontraréis a bordo, ligero de equipaje, casi desnudo como los hijos de la mar. Y esto es exactamente, es estar preparado con esa apertura infinita, ligero de equipaje, casi desnudo de todo lo que no es, todo lo que se muere con nuestro cuerpo, con nuestras neuronas, digamos, ligero de equipaje, pero totalmente abierto a ese nuevo nacimiento que es morir. Ya. Moltes gràcies, Berta. Bueno. Potser no teniu preguntes, perquè diuen que quan vas a veure un mestre et quedes sense paraules. Sí, esto de la palabra inmediatamente después es difícil siempre. És difícil, però si poc a poc anem trencant el gel, anem entrant en calor, aniran sortint preguntes, perquè s'han dit moltes coses, jo he pres bona nota i estic segur que molts de vosaltres també. Per tant, ara tenim un espai als comentaris i preguntes que vulgueu fer-li. No tenim micròfon inalàmbric, per tant us demano que els que intervingueu alceu bé la veu. Jo intentaré repetir la pregunta o fer-ho arribar a tothom, però els que vulgueu participar, aixequeu bé la veu. Podeu preguntar qualsevol cosa. No sé si sabré responder, pero preguntar podéis hacerlo. Cada conferencia de esta vida terrenal tenemos unas creencias o seguimos unas creencias o nos forman unas creencias. ¿Qué repercusión tiene esto a la hora de ser acompañantes? Y la segunda pregunta es, ¿no es igual ser acompañante de una persona familiar, querida, estimada,
La primera pregunta era relacionada con las creencias, ¿no? O sea, que cuando una persona tiene determinadas creencias, ¿de qué manera se acompaña, ¿no? Ante las creencias del otro, siempre hay que respetar totalmente lo que el otro cree. Pero hay veces que las creencias crean el sufrimiento, porque son creencias que quizás no son correctas, no lo sé, pero que sí que generan, por ejemplo, complejo de culpa, o generan unas creencias que al otro lado te vas a encontrar en el infierno, por ejemplo, podría ser una creencia, ¿no? Que te vas a ir al infierno, que te vas a ir al cielo, que no sé a dónde, al purgatorio. Son creencias concretas que pertenecen a verdades o a mitos que nos han transmitido en la educación. Y, sin embargo, hay creencias que son liberadoras. Hay creencias que alguien cree que morirse va el Padre Eterno, o la idea que tiene de Dios o de María, pues le está esperando y le va a abrazar y entonces es una creencia que le da paz y que le da seguridad, y por lo tanto es extraordinario que mantenérsela. O sea, no le digas tú, allí no está María, ¿no? Porque tú tampoco lo sabes dónde está, o sea que más vale que te calles, ¿no? Pero aparte de eso, sí que da cara a las creencias que limitan, las creencias que a la gente le angustian, sí que a veces se puede intervenir. Nosotros siempre decimos que si tú das amor, paz, silencio y presencia, la persona acaba bien. O sea, muere tranquilo. Pero es verdad que la persona tiene complejos de culpa a veces y necesita que alguien recoja esa culpa, la libere del peso de esa culpa. Y entonces hay que poder establecer, por ejemplo, explico un caso. Había una mujer en una clínica de paliativos que llevaba muchísimo tiempo que no se moría, y los médicos decían, es que parece imposible, porque no tiene nada para estar viva. Y era una mujer que no hablaba con nadie, ni con los médicos, ni les preguntaba nada, ni a las enfermeras, ni a nadie, ¿no? Y entonces pensamos, a esta señora hay algo que la tiene muy pegada, ¿no? Muy cogida, porque ni tan solo le preguntabas, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Era hermética totalmente. Entonces, averiguando, era una mujer que hablaba solamente un determinado idioma, ¿no? Y no entendía tampoco nada de lo que estábamos preguntando. Esto era el tema. Entonces, en una tarde, una persona que tenía el mismo idioma le fue a saludar. La fuimos a buscar a esta enfermera, Y entonces se puso a hablar con ella, le dijo que qué tal estaba. Y entonces dijo, fatal, peor imposible. Nadie nunca me ha querido y todos me han odiado. Porque yo he sido la persona más mala que os podéis imaginar con todos. Con mi marido y con mis hijos. Mira cómo no viene nadie a verme. Y era verdad, no le venía a ver nadie, ¿no? Entonces, en una conversación en el que se transforma la culpa en ignorancia, usted fue ignorante simplemente, no lo supo hacer de otra manera. Tiene que aceptar que eso es ignorancia, porque si no, somos más felices sintiendo el amor que sintiendo el odio. Simplemente una conversación, que esto sería el tema, porque sería muy largo de hablar. Esta mujer al día siguiente se murió. O sea, no podía dar el paso simplemente porque la culpa que tenía pesaba tanto que no podía entregarse. Y eso es así. A veces las creencias, las experiencias,
Hay muchos casos que hay que poder dar la oportunidad de pedir perdón, de reconciliación con los hijos, con el marido, o con la mujer, etc. Es decir, abrir ese espacio suficientemente amplio en que el amor es más grande que el odio y que la ignorancia, y que todos tenemos ese ámbito en nosotros. Y hay que desvelarle, sacarle los velos que no dejan que emerja. Y ese sería un caso del acompañamiento y las creencias. Pero cuando la persona cree que Dios le va aunque se le imagine con barbas o con metido en un triángulo, es igual. Da lo mismo la imagen que tenga de Dios. Si le crea a esa persona una sensación de acogida, nadie nos dice que esa imagen sea completamente incorrecta. Es una imagen, porque todos en realidad funcionamos con imágenes. Aunque sea más evolucionada la nuestra y digamos, hombre, es que nosotros tenemos otra manera de pensar. Y el otro tema era si es un familiar, ¿no? Pero si es un familiar como si es un desconocido, lo más importante es la presencia. Es la presencia, es el amor, evidentemente, pero muy presente, muy ahí. A veces el silencio, el tacto. Pensad que el tacto es muy importante. Nosotros no somos muy educados en el tacto, pero el tacto es súper importante. En realidad es el primer sentido, ¿no? La piel, ¿no? Y por lo tanto el tocar, el darle la seguridad de que está bien, que este último paso también está bien, y ella estará bien o él estará bien en este último paso. Pero lo más importante es que se capte este amor, esa presencia y eso de que no muere. Me acuerdo cuando Vicente Ferrer, para poner un ejemplo que es conocido por todos, Vicente Ferrer estaba muriéndose, ¿no? Y entonces su mujer, Ana, le decía, es que no sé qué voy a hacer cuando tú te mueras con toda esta fundación que has creado ahí al lío, no lo voy a poder llevar a cabo, ¿yo qué haré? Y él dice, pero tú crees que porque me muera no voy a estar llevando a cabo la fundación. El mundo de los vivos y de los muertos no está tan separado. Es una realidad que no vemos. Es una situación que nos trasciende. Como no sabíamos nada cuando hemos nacido. Y lo pasamos fatal. El darnos la vuelta y salir por ese agujero. Ya, ¿pero dónde voy? Es que si hubiera podido hablar el feto te lo hubiera dicho, pero ¿dónde me metes tú aquí ahora? Con lo bien que estoy, porque estaba en una conciencia oceánica, entre medio del líquido amniótico perfecto. Es decir, no sabemos en realidad nada de eso, pero sí que podemos darle la seguridad, sobre todo si en la vida nosotros hemos hecho un camino de comprensión, un camino de desapego, un camino de agradecimiento y de percepción. Si hemos trabajado para que el ojo espiritual, el tercer ojo, se abra. Entonces sabemos estar allí presentes, silenciosos, sin dar ningún sermón. No hay que dar sermones. Hay veces que la gente dice, ¿qué digo? Calla. ¿Qué más? Si yo quería preguntarte, en el momento de la despedida, a veces dicen que se sienten que hay alguien que los viene a buscar, familiar, ven a la persona, al hermano. Esto es una pregunta de cómo sigue esta unión cuando ya eres alma o espíritu, ya no estás corpóreo, ¿no? Con el cuerpo físico aquí y ahora. Y la otra pregunta sería, también entendiendo que hay gente que dice, no sé, que les cuesta alcanzar esta paz, ¿no? Que se quedan por ahí como medio flotando. Medio, ¿no? ¿Cómo podemos ayudar?
saber si esta persona ha alcanzado realmente la paz. Bueno, en principio no importa que tú lo sepas o no, ¿no? Pero, a ver, en orden. La primera cosa sí que es verdad que la mayoría de muchas personas en el momento de la muerte sienten que su mamá las viene a buscar, o que su hijo, o que, es decir, algún familiar aparece. Sí, esto es algo que hemos oído y que posiblemente es una percepción que sí que tienen. O sea, yo ni la afirmo ni la niego, pero no me extraña si tengo en cuenta, como dice Vicente, que el mundo de los vivos y de los muertos está aquí. Pues aquí está a lo mejor mi mamá, que hace mucho que murió, y yo no la veo. No me parece bien ni mal, simplemente, vale, está bien. Cuando yo ya estoy, que no tengo apenas enganche en este mundo ya, es decir, que como dice el maestro Zen, que mis 4 elementos se están desintegrando, entonces la percepción del otro mundo, digamos de la otra realidad que me trasciende, se puede ser tan sumamente fácil que les vea. O sea, puede ser, ¿no? Pero no puedo saberlo. Pensar que siempre estamos hablando de una realidad que no hemos estado en ella. Y por lo tanto, decimos, en una metáfora que la habéis oído siempre, porque se ha dicho muchas veces, somos la gota de agua que cuando muere cae en el océano, ¿no? Vale. Pero cuando cae en el océano deja de ser gota para ser océano. Lo que pasa es que no sabemos si esa gota en el océano, que ha perdido la tensión superficial y ya no es gota, sino es agua, implica que tú en la vida, como gota, te enteres que eres agua. O sea, tengas experiencia profunda espiritual, primera cosa. Y entonces cuando formas parte del agua, la reconoces como lo divino a lo que perteneces, o la esencia lúdica, o como la quieres llamar. Vale. Pero tampoco sabemos si esa gota se diluye y no tiene las características que tenía como gota. Posiblemente siguen esas características. Y como siguen esas características, aunque formes parte de esa esencia divina o búdica, es muy posible que estés en un estado o en otro. Porque el agua tiene muchos estados. Además, en el Evangelio, si sois cristianos, en el Evangelio dice, yo me voy, dice Jesús, a prepararos la morada. Y en la morada hay muchas estancias, diferentes estancias. Entonces, a lo mejor hay una estancia que tiene primera categoría y otros que tienen la última categoría. No lo sé cómo funciona eso. Es una manera cómica de hablar, pero puede ser. Puede ser que, evidentemente, tú has hecho en esta vida todo lo posible por desarrollar todos tus talentos. Y puede que no lo hayas hecho. Mira qué bien. ¿Y qué te toca? ¿Repetir curso? O lo que te toca es estar un rato en una situación que te permita recuperar esos talentos que no has cultivado. Podría ser. ¿Eso lo llaman purgatorio? Sí, lo llaman purgatorio. Pero no quiere decir que haya fuego y estas historias, o sea, es simplemente un estado del ser que tienes todavía posibilidades de recuperar. Podría ser. Parece que entra dentro de la lógica. Para los tibetanos simplemente te tienes que volver a reencarnar en una vida humana si es reencarnación. Y si no es que solamente los aspectos que tú no has cultivado son los que se reencarnan, pues entonces puedes estar en cualquier otra situación, otro ser vivo, de cualquier manera, ¿no? Pero eso son creencias que tienen los hindús, unos, y creencias que tienen los budistas tibetanos, otros, ¿no? En el budismo zen
que es de donde yo sé, lo único que dice es que la vida, el samsara, es lo mismo que el nirvana. Y lo que tienes que hacer es desarrollar todas tus potencialidades para poder vivir plenamente en la esencia de lo que tú eres. Y por lo tanto has de trabajar mucho. Y ya está. Y si no lo has hecho, esto me decía un niño hace poco. Y yo no me lo creo, y hay algunos que no les da tiempo, dicen, ¿no? Y digo yo, esto no lo sabes, porque el rato que tenemos antes de morirnos no es el tiempo que tenemos nosotros del cronómetro, es un tiempo que es súper fuerte y es como una eternidad, aunque sea un segundo. Dice, pues ya tengo que correr. Dice, debía de ser un pinta porque estaba súper preocupado. Pero no sabemos, o sea, siempre las preguntas las hacemos desde este lado y no las podemos hacer desde el otro, que es como nos darían la solución total. ¿Cómo se conjugaría o cómo se interpretaría el testamento de últimas voluntades, como por ejemplo de eutanasia, cuando está? Yo creo que hay que cumplir el testamento de las últimas voluntades, eso es lo que me preguntas, ¿no? Pero claro, cuando hablan de eutanasia, en realidad hay todo gracias a Dios, hay un protocolo bastante serio que los médicos han de cumplir, ¿no? En el cual no es que le hagas sufrir, hay que acompañar al enfermo a que no tenga dolor, y eso lo hacen. Pero la eutanasia de una enfermedad larga, o sea, qué sé yo, una esclerosis múltiple, yo creo que es una situación que bien acompañada es la mejor situación para la plenitud de la persona. El no utilizar, el esperar a que le toque morirse. Pero claro, si él ha dicho que me quiero morir o ella ha dicho que me quiero morir, que ya no puedo más, yo ahí, el diálogo con esta persona, tenemos una experiencia fuertísima del doctor Benito, que no sé si algunos le habéis oído. Es un personaje increíble, acompañado es un gran político me parece que de Colombia, no estoy segura. Era un político muy reconocido que tenía justamente, debía ser esclerosis múltiple. Y entonces decidió, en cuanto se quedó paralizado, que ya él, para estar en una silla de ruedas, pues que quería morirse, la eutanasia. Y así era su decisión. Y entonces la mujer estaba bastante impactada, porque ¿quién le mata? Así dicho, así rápido, ¿no? El médico no estaba por la labor tampoco. Y entonces hay todo un proceso que es increíblemente extraordinario de transformación de esta persona, gracias a que tuvo un buen acompañamiento. Y claro, ese proceso, quizás como ser humano, de llegar a la plenitud de su ser, lo necesitaba todo ese tiempo. Y por eso tuvo esto. O sea, no lo sabemos. Ahora, por una persona que queda inconsciente y que ha hecho un testamento diciendo que si yo no me mantengáis en vida, que ya estoy inconsciente, cuando esté inconsciente no me mantengáis en vida. Pues cuando está inconsciente hay que procurar que no sufra, para nada, eso sí. Los que le acompañan tienen que ver cómo es esa vida, aunque esté inconsciente, porque no lo sabemos. Hay cantidad de testimonios. Mira, iba a venir un amigo y lo hemos dejado para encontrarnos en Uldecona con él, ¿no? Iba a venir un amigo para explicaros justamente la última experiencia de sus médicos de aquí, bueno, de aquí no, de Amposta, no, de San Carlos de la Rápida,
y justamente que ha tenido un infarto y estuvo bastantes horas muerto, ¿no? Y es interesante su experiencia, porque su decisión de estar vivo, de todavía vivir, es una decisión totalmente compasiva. Porque por él se hubiera ido, porque era tan extraordinario estar en el otro lado, que se hubiera ido. Era una experiencia tan grande de amor y de estar bien y no era tanto eso del túnel y de la luz, y esto no era tanto eso que dicen muchas experiencias de muerte, pero era una experiencia extraordinaria de libertad y de acogida. Y él decide volver. Y él habla de la decisión de volver. Y la decisión de volver es porque había visto en la historia de su vida, al morirse, que algunas actitudes suyas habían provocado sufrimiento. Y quería vivir situaciones parecidas o nuevas en las que no provocara sufrimiento, sino justamente liberación y amor. Y volvió tú, cosa que no lo esperaban, porque claro, se tuvo el infarto solo en casa y en el suelo, caído. O sea, no sabemos nada. Estas cosas que sabemos nos parecen a veces cuentos de hadas, ¿no? No sé yo. Y es que como no hemos estado al otro lado, pero sí que es verdad que cuando uno experimenta eso que llamamos, se abre un poquito el ojo del espíritu, nos damos cuenta que somos más que un cuerpo, eso sí. Reencarnación o resurrección, que oriente Platón, reencarnación, metempsícosis, occidente, resurrección o reanimación por levantamiento, anástasis, ¿cómo se combinan? ¿Cómo se diferencian? No sé. Reencarnación creo que es... yo entiendo que reencarnación es justamente otra vez a nacer, otra vez esa energía, digamos, que te configuró en X años de tu vida, ha muerto tu cuerpo y esa misma energía necesita pulirse, necesita llegar a la plenitud y entonces se vuelve a encarnar en un cuerpo y vuelve a hacer el itinerario a ver si llega a la plena liberación. Eso sería reencarnarse, ¿no? Cuando hablamos de resurrección, no está diciendo, cuando dice Jesús, estarás conmigo en el paraíso, es simplemente una nueva manera de existencia. No es ni que se eleva, ni que se cae, ni que se sube, ni que se baja, ni que hay un cielo con angelitos, no. Es una realidad que es una realidad espiritual, que es una nueva conciencia, digamos, o una metaconciencia que va más allá de la conciencia que tenemos, a pesar de que también la que tenemos puede ser trascendente en muchos aspectos. Pero esta todavía nos lleva más allá, ¿no? Esa sería la resurrección. No quiere decir con el cuerpo, que esto es lo que se ha interpretado. No quiere decir que el cuerpo vuelva a juntarse y aparezcas ahora nuevecito, así con 30 años, bastante, que es la mejor edad a lo mejor. No, sino que no. Yo creo que lo que habla de la resurrección es justamente que hay una existencia más allá de esta, en la que todo lo que tú eres y que has hecho posible en tu vida resucita. Y es amor, es bondad, es belleza, pero es espiritual, es otra sustancia, como si dijéramos. No son las neuronas, ni los músculos, Además es que es curioso porque como no saben qué hacer con los textos evangélicos, los que los escribieron 70 años más tarde de que murió Jesús, en realidad hablan más del sepulcro vacío que de nada.
Y las apariciones, que aparecen como apariciones en los textos evangélicos, son interesantes, porque todas ellas son simplemente demostraciones de cualidades, del amor, de la fortaleza, de la no sé qué, de las cualidades. Pero claro, en un lenguaje antropomórfico, y por lo tanto es como si es un personaje, ¿no? El resucitado, ¿no? Cuando en realidad es lenguas de fuego, etcétera, ¿no? O sea, dices tú, bueno, esto, lenguas de fuego, ¿qué quiere decir? Es una vivencia de plenitud. Hay muchas veces que las personas haciendo meditación te dicen, es que era tal la sensación de amor que parecía que no me cabía, como si tenía un fuego que me ardía en el corazón. Son experiencias que tenemos todos cuando estamos conectados con la esencia. Compasión para todos. Compasión para todos. Exacto. Para todos, todos. Todos y todas. Incluyendo los animales, las plantas. Muy difícil. Pero si tú les miras como víctimas de ellos, ¿no? O sea, por ejemplo, tú dices, esta persona, ya te digo, mató a su mujer, ¿no? Y le conoces a él, a la mujer, a los hijos, conoces a todos, ¿no? Y le estás viendo a él. Compasión total. Él es la primera víctima de lo que le ha pasado. Y solamente la compasión le puede liberar a esa esencia que es total. Muchos de ellos, de los que son los que nos están explotando, por ejemplo, a nivel allá, también son ignorantes. Es la ignorancia. También. Es Putin, pero es Putin. También tiene la esencia divina. Y es difícil, es muy difícil con lo que está haciendo, ¿no? Sí, pero piensa que esto es una confesión, ¿no? O sea, que los que están aquí, que me conocen, la han oído 100 veces, ¿no? Pero yo estaba en El Salvador cuando se volaron las Torres Gemelas, ¿no? Y cuando estaba meditando, salíamos, una empleada que estaba barriendo el jardín dijo, ¿sabes una cosa? Dice, han volado las Torres Gemelas y me parece que han sido los árabes. Dijo, reciente. Dijo, no, eso es imposible. No, es verdad. ¿Qué se piensan los americanos? ¿Que nadie les puede tocar la cresta? Mira, la chica estaba contentísima, con el hecho, estaba feliz, ¿no? Yo estaba impresionado y pensé, ¿ves? Esta es una víctima de Estados Unidos, así en global, y entonces se siente casi contenta de que les haya pasado eso. Ellos que creen los reyes del mundo, mira, toma, estaba casi contenta. Bueno, y yo estaba en el fondo pensando, qué pena que piense así, ¿no? Qué pena que sienta esto, como si era un mal sentimiento de esta chica, ¿no? Y después, a los 3 días me tenía que venir y tuve que coger el avión en Miami y me revisaron 7 veces. Estuve un día entero pasando filtros. Primero me revisaban así, después otra sala de allá, otra sala de acá, ahora los zapatos, luego la radiografía, bueno, tremendo, ¿no? Tremendo, ya estaba que no podía más. Y entonces estaba muy enfadada. Digo, estos americanos, todos somos Bin Laden, es que son unos pesados, es que ¿qué se han pensado? Yo tenía un enfado tremendo. Y yo abro esto, y llega una carta de un amigo, que es maestro Zen, que se llama David Lloyd, y decía, el título de la carta, todos somos Bush
todos somos Bin Laden. Digo, la hemos hecho gorda. Y es verdad, mi enfado en grado superlativo, perdona, en grado superlativo es el de Bin Laden. Mi enfado era que me estaban allí molestando. Pero estos árabes que hicieron volar, era mi enfado y el tuyo, y el tuyo, y el tuyo, que somos interrelación, todos en todos. Y por lo tanto, suma. Nuestra agresividad suma, como nuestra bondad suma. Nuestra percepción iluminada y capaz de perdonar genera perdón, pero nuestra agresividad genera agresividad. Y sí que me molesta muchísimo mi Putin, como a ti, pero tengo que reconocer que no me puedo enfadar cuando, no sé, cuando un adolescente se pone pesado, por ejemplo. Y etcétera, etcétera. O sea, todos estamos interrelacionados. Y por lo tanto, toda la compasión tiene que ser con todo y con todos. Contigo la primera. Ya nos vamos. Yo creo que sí. Pues muchas gracias a todos, muchas gracias a todos. I no us oblideu que dijous que ve taula rodona per seguir parlant de la mort des de diferents conviccions religioses presents a la ciutat de Porto.